Adeline Chen, entonces, que va a empezar, es profesora titular en la Universidad Paul Valéry Montpellier III y miembro del RESO, especializada en teatro español contemporáneo. Su investigación se enmarca en el campo de la historia cultural y sus trabajos cuestionan la relación entre teatro, sociedad e historia. Ha estudiado la producción dramática del andaluz Francisco Villa Espesa entre 1911 y 1917, así como el teatro de vanguardia, interesándose también por formas teatrales más populares como la zarzuela o el sainete. Recientemente ha centrado sus investigaciones en el teatro español y latinoamericano de las últimas 2 décadas, examinando la cuestión de la memoria histórica en el teatro español contemporáneo en varios autores y autoras, así como la emergencia de nuevas formas teatrales influidas por la danza o la performance. Organizó varios congresos, coloquios sobre los siguientes temas: subversiones en la literatura y las artes de la España contemporánea, memoria rebelde, del antifranquismo a la relectura de la historia, creación escénica contemporánea en tiempos de globalización, artes visuales escénicas, etc. El título de su presentación es La familia en la trilogía de la memoria, Atrabilis, los niños perdidos y Santa Perpetua. Muchas gracias, Emily, muchas gracias a Anne-Laure y Fanny por su acogida, por crear este entorno muy familiar, este coloquio sobre la familia. Y también gracias a todos y todas los ponentes que hemos escuchado desde esta mañana. Ha sido muy sugerente todo, me ha dado muchas ideas. Voy a intentar completar, ¿no?, o alimentar la reflexión que se ha planteado desde esta mañana, pero creo que es muy interesante ver pues, todas las conexiones, ¿no?, que se pueden establecer. Entonces, yo para este coloquio he decidido trabajar sobre la trilogía de la memoria de Laila Ripoll. Laila Ripoll es una reconocida dramaturga y directora de escena española, quien dirige actualmente el Teatro Fernando Fernán Gómez en Madrid. Nació en 1964, se formó en la RESAD y fundó la compañía Micomicón en 1991 junto con José Luis Patiño, Juanjo Artero y Mariano Llorente. Esta compañía, que sigue en actividad hoy, suele montar obras clásicas, a veces reescritas por Laila Ripoll, pero también obras contemporáneas y, en particular, las que escribió la dramaturga para los actores de este colectivo. Laila Ripoll ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2014 para El Triángulo Azul, una obra que escribió con Mariano Llorente y que pone en escena las condiciones de vida de los prisioneros republicanos españoles en el campo nazi de Mauthausen, en Austria, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la obra de Laila Ripoll y el trabajo de la compañía Micomicón se caracteriza por un fuerte compromiso con la memoria histórica española, un compromiso que ha ido afirmándose en su obra a lo largo de los años, y la trilogía de la memoria pues, es prueba de ello. Entonces, en el año 2000, Laila Ripoll recibe para la obra Atrabilis, Atrabilis, cuando estemos más tranquilas, queda finalista para el premio María Teresa León y es publicada al año siguiente por la Asociación de Directores de Escena de España junto con las otras obras galardonadas. La obra se estrenó el 23 de febrero de 2001 en la Sala Cuarta Pared de Madrid y esta obra constituye la primera entrega de una trilogía denominada en un primer tiempo Trilogía Fantástica por la propia compañía, pero que se conoce hoy como Trilogía de la Memoria. Entonces, tengo también el cartel del estreno en
La obra se estrena el 1 de octubre de 2005 en la nave de Cambaleo en Aranjuez y fue programada después en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, en Madrid, del 15 de diciembre de 2005 al 22 de enero de 2006. El montaje recibió, entre otros premios, el premio al mejor espectáculo en el Festival Internacional de Teatro de Rivadavia y el premio Max Espectáculo Revelación. Y esta obra será publicada por la editorial KRK en 2010. Y ese mismo año, en 2010, pues se cierra la trilogía con Santa Perpetua, una obra que quedó finalista del premio Valle Inclán a la mejor autoría teatral. Esta obra se estrena el 31 de octubre de 2010 en el Teatro García Lorca de Getafe y Marcos León, que interpreta a la protagonista, recibe el premio Garnacha al mejor actor por su interpretación. Y la obra es publicada en 2011 por la editorial Huergo y Fierro. Bueno, entonces este es el cartel de Los niños perdidos en el CDN. Bueno, está la edición de Santa Perpetua y el cartel para el estreno, ¿no?, de la obra. Entonces, lo que se puede subrayar a raíz de estos datos es, primero, el reconocimiento y la difusión que ha tenido el trabajo de Laila Ripoll y de la compañía Micomicón, a través de los premios, la programación en salas prestigiosas como el CDN o la Cuarta Pared y la publicación de las obras. Y este reconocimiento ha ido creciendo hasta últimamente con, por ejemplo, la representación de la última creación de Micomicón, una obra sobre la guerra de Marruecos titulada Riff de piojos y gas mostaza, que estuvo programada en la Sala Valle Inclán, la sala grande del CDN de Madrid, del 10 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022. Otro rasgo, otra característica, es la distancia temporal que separa la creación de estas tres obras, es decir, 10 años entre la primera y la tercera. Y esta distancia temporal propone, como lo indica David Ladra, una mirada transversal sobre el trabajo de Laila Ripoll y de la compañía Micomicón, que permite destacar la evolución de su labor teatral y, en particular, una creciente politización en el tratamiento del tema memorialístico. Otra consecuencia de esta distancia temporal es el hecho de que las tres obras son independientes, con personajes y situaciones dramáticas distintas en cada una de las entregas, y además cada obra aborda el tema de la memoria desde un enfoque distinto. Atrabilis muestra el clima de opresión que reinaba bajo la dictadura franquista y aborda también el tema de las fosas comunes. En Los niños perdidos se da a ver la situación de los hijos de republicanos durante la guerra y la posguerra, y en particular los malos tratos que sufrieron en los centros del auxilio social, una institución que dependía de la sección femenina de la Falange y en la que trabajaban monjas. Y por último, las delaciones y la expoliación de los bienes de los republicanos por familias franquistas en Santa Perpetua, en la que también se vuelve a abordar el tema de las fosas comunes. Sin embargo, la coherencia del conjunto no deja lugar a dudas, como lo muestran dos hechos. Primero, la publicación por la editorial Artez Blay en 2013 de un volumen titulado Biología de la Memoria, que recoge las tres obras, y la programación en la Sala Cuarta Pared bajo el mismo título de las tres obras a finales de 2014 y principios de 2015. Tenemos aquí el cartel. Por otra parte, el tema de la familia es central en las tres obras y aparece como un denominador común. En Atrabilis Atrabilis pone en escena a tres hermanas ancianas en el velatorio del marido de una de ellas. En Los niños perdidos, los protagonistas son tres niños y un adulto con retraso mental
que han sido separados de sus familias respectivas en el contexto de la Guerra Civil, y en Santa Perpetua se muestra a una supuesta santa que vive con sus dos hermanos, así como el enfrentamiento que la opone al representante de otra familia que viene a pedirle cuentas respecto a hechos ocurridos durante la Guerra Civil. Entonces, la exploración de las relaciones familiares en las tres obras permite arrojar luz sobre el pasado traumático de España y dar voz a las víctimas silenciadas tanto por el régimen dictatorial como por el pacto del olvido que caracterizó el proceso de transición a la democracia en España. Antes de entrar en el análisis de las obras, quisiera evocar el vínculo que Laila Ripoll establece de entrada entre memoria y familia, incluso a nivel personal. Me explica, por ejemplo, en una entrevista que desde niña sus abuelas le contaron muchas anécdotas sobre la Guerra Civil y el franquismo, y precisa que se lo contaron mientras ella tomaba el colacao y las galletas, o sea, que formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, para ella, la transmisión de la memoria es de índole familiar y muchas veces, según ella, corre a cargo de las mujeres. Otro ejemplo es la experiencia de su suegra, que es la madre de Mariano Llorente, que es su pareja, que pasó su infancia en un centro del auxilio social, y entonces su testimonio constituye una de las fuentes documentales de las que ha echado mano Laila Ripoll para escribir y montar Los niños perdidos. Esta dimensión eminentemente familiar del tema memorialístico para Laila Ripoll nos introduce al concepto de posmemoria, del que ya se ha hablado. Eso es el proceso de recuperación de la memoria histórica llevado a cabo por los descendientes de las víctimas y en particular los nietos. Para Isabel Reck, Laila Ripoll es, cito, triplemente nieta. Nieta por su historia familiar, por la historia colectiva de la España de la recuperación de la memoria histórica y por su pertenencia a esa época de después de Auschwitz, lo cual, según Isabel Reck, determina muchas coordenadas de su escritura dramática. La propia autora se reivindica como nieta. En una entrevista de 2005, por ejemplo, entrevista publicada en Primer Acto, declara: soy nieta de exiliados y eso marca. Entonces, estos dos temas, familia y memoria, pues vienen imbricados, ¿no?, a varios niveles en las obras. La familia aparece pues como microcosmos, espejo, metáfora, alegoría, metonimia de la historia nacional. Y retomo aquí las palabras que habéis utilizado en la convocatoria, ¿no?, que me han parecido muy acertadas. Y efectivamente esto se nota en el hecho de que las relaciones intra- e interfamiliares revelan en las tres obras elegidas los hechos ocurridos en la historia reciente de España y en particular la violenta represión llevada por el régimen franquista contra los republicanos. Pero en un contexto de impunidad instaurada por la todavía vigente Ley de Amnistía de 1977 y el olvido pactado, el espacio familiar aparece sobre todo como el único lugar o uno de los únicos lugares desde donde puede emerger la verdad. Y esto también lo veremos en las obras. Por otra parte, las dinámicas familiares constituyen un potente recurso dramatúrgico en las tres obras seleccionadas. Son un motor para la acción y entonces, en la última parte, pues, me propongo analizar las estrategias y estéticas elegidas por Laila Ripoll para mostrar, ¿no?, esta imbricación entre historia familiar e historia nacional. Entonces, quería empezar con una presentación de las tres obras
que remiten a 3 situaciones dramáticas y a 3 enfoques distintos sobre el tema memorialístico. Primero, Atrabilis, cuando estemos más tranquilas, es una obra que Laila Ripoll define como, cito, la menos política de las 3. Se trata de la primera obra de la trilogía y la segunda de la autora. La primera, titulada La ciudad sitiada, trataba de la guerra y del exilio, pero en una perspectiva más universal, con muy pocas referencias al contexto español. Atrabilis, en cambio, es una obra anclada en la provincia española en una época indeterminada. Y esta obra da a ver, a través del microcosmos de una familia, el ambiente de opresión, violencia y silencio que reinó durante la dictadura franquista en España. 3 hermanas, Nazaria, Daría y Aurorita, viven en Cizó, una gran casona en una pequeñísima aldea. Y el cuarto personaje de la obra es su criada, Ulpiana, que tiene unos 60 años. Nazaria es la hermana que se casó con el difunto José Rosario Túnez Valdivieso, un ingeniero que fue guardia marina en Cuba y llegó al pueblo vestido de uniforme, un detalle que tiene su importancia porque relaciona a este personaje con la institución militar. Nazaria, aunque es la segunda, es la más autoritaria de las 3 hermanas. La acotación de apertura evoca, para referirse a ella, una, cito, autoridad vacuna, y el personaje también viene caracterizado como, cito, severa, mal encarada y rígida. Se hace pasar por tullida después de sufrir un accidente, lo cual es en realidad una manera de someter a su hermana mayor, que carga con ella cada vez que quiere desplazarse. La hija mayor, Daría, se quedó soltera y es una beata. Aparece por un lado como la garante del orden moral y religioso de la casa, pero por otro está presa de unos tremendos celos por su hermana Nazaria, quien llegó a casarse y a heredar el patrimonio familiar. La tercera, la más joven, es Aurorita, que sufrió un retraso mental y parece ajena a la atmósfera agobiante de la casa. La obra tiene evidentes ecos lorquianos, tanto por la situación dramática como por el decorado y la caracterización de los personajes. Las tensiones y hasta los conflictos entre las 3 hermanas aparecen desde el inicio de la obra, que se abre sobre un canto polifónico de las 3, pero la aparente armonía desaparece pronto, en cuanto Nazaria le reprocha a Daría el haber desafinado y deja lugar a una serie de insultos violentos. Nazaria se define de entrada como, cito, la viuda dolorosa protagonista, abandonada con la carga de 2 mujeres inútiles, una virgen y una idiota. Fin de cita. Las razones del conflicto entre las hermanas son varias. El sacrificio de Nazaria y Daría para cuidar de Aurorita, su hermana menor, y el sacrificio financiero de Nazaria para alimentar a sus 2 hermanas. También los celos entre Nazaria y Daría por el difunto marido y la envidia de esta hacia aquella por su situación financiera. Y también las acusaciones de Aurorita y Nazaria hacia Daría. La primera la acusa de haber ahorcado a su gato y la segunda de haber causado deliberadamente el accidente en el que casi perdió la vida. Lo que se va revelando poco a poco es un panorama aterrador detrás de este ambiente que ya intuimos como insano. Entonces nos enteramos de que el difunto marido en realidad se acostaba con las 4 mujeres, acosando a la criada. La joven Aurora se quedó embarazada y Daría mató al niño cuando nació y lo enterró en el encinar.
Y Daría también intentó matar a su hermana mayor, desenganchando el carro que la atropelló. Sin embargo, a pesar de los actos criminales perpetrados, lo que predomina en la obra es el silencio. Nazaria, por ejemplo, después de la confesión de Daría respecto al infanticidio, dice: y silencio, de esto ni una palabra a nadie. ¿Se me entiende o hablo más claro? Nadie diga nada, chitón y punto en boca. Que recuerda, obviamente, a Bernarda Alba. Y otro aspecto es la unidad familiar frente a lo que se percibe como una amenaza exterior, en particular en torno a la idea de patrimonio, un patrimonio amenazado por un piano, quien ha intentado matar a las 3 hermanas. Y entonces en ese momento Daría declara lo que faltaba: todo nuestro patrimonio en manos de una perra extraña. Entonces, al final de la obra, la verdad sobre lo ocurrido ha estallado, pero la situación sigue siendo la misma. Incluso Daría va a seguir cargando con su hermana porque ésta la ha amenazado con contar sus secretos a la Guardia Civil. La familia en esta obra aparece pues como una metáfora, una metonimia de una sociedad que ha renunciado a enfrentarse con su pasado y que parece condenada a repetirlo en el eterno retorno. En Los niños perdidos, lo que se da a ver esta vez es la ruptura de los lazos familiares y la ausencia de los seres queridos debido al contexto de la guerra civil y de la represión franquista. Los 3 niños y el adulto con retraso mental, Tuso, están encerrados en el desván de un orfanato gestionado por monjas. Y lo que debería constituir una alternativa al marco protector de la familia se convierte en un infierno para estos niños por los distintos maltratos que sufren. Lo que da a ver Los niños perdidos es la alteración y hasta la destrucción de la figura familiar por motivos claramente políticos e ideológicos. Y la segunda obra de la trilogía es mucho más política que la primera. Esto se nota de entrada con la introducción de las teorías eugenésicas de inspiración nazi difundidas en España por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que llevaron estas teorías a la separación de los padres y los hijos republicanos y que vehiculaban la idea de un gen rojo que justifica la reeducación de los niños. El personaje de Asor explica de entrada, dirigiéndose a los niños, cito: desgraciados, ¿cómo se nota la sangre que lleváis, hijos del demonio? Habéis heredado de vuestros progenitores los 7 pecados capitales. No habéis sabido vencer la sangre que os corrompe. Mejor hubiera sido haber acabado con vosotros igual que con vuestros padres. Y ella explicará a continuación su propia experiencia, que es la de haber elegido distanciarse de sus padres, que eran republicanos, para elegir padres de sustitución. Dice: ahora tengo 2 padres y 2 madres, Dios y la Santísima Virgen y el caudillo y pilar Primo de Rivera. Ella elige olvidar deliberadamente a su familia. En cambio, para los niños, la separación no ha sido una elección y a lo largo de la obra recuerdan durante sus juegos a sus familiares. Los 3 niños han conocido situaciones diferentes. El más joven, Ukachika, fue arrancado a su madre republicana mientras estaba encarcelada y fue llevado en tren hasta el orfanato. Lázaro es huérfano, sus padres republicanos fueron fusilados, vivió en la calle y finalmente fue llevado a varios centros y fue separado de sus 3 hermanos y hermanas. Y para el último, Marqués, su padre se exilió a Francia y su madre, que era artista
y probablemente perseguida por el régimen, decidió llevarlo directamente al centro. Y en esos centros, pues las monjas les cambiaban el nombre, y esto es una realidad documentada. Una ley de 1941 autorizaba al personal de los orfanatos a cambiar el nombre de los niños republicanos. Y Lázaro, entre estos niños, cuenta. ¿Y sabes lo más emocionante? Que a cada asilo que iba, las monjas iban y me cambiaban el nombre. En uno me pusieron Sánchez Pérez, en otro Magro Hermosilla, como la directora, que era más fea y estaba más gorda, y aquí, para abreviar, Expósito. Y yo no soy Expósito, que de verdad, mi padre se llama Lázaro Alonso y mi madre Visitación, o sea, Visi Quintana, que de eso sí me acuerdo perfectamente. Entonces, en esta obra los juegos permiten a los niños recordar a su familia, pero también recuperar su identidad y, bueno, en este caso el apellido, pero en francés se dice nom de famille, o sea que permite recuperar también este vínculo filial, ¿no? Esta situación también da lugar a la construcción de otros tipos de vínculos. Se evocó antes los vínculos de sororidad. En este caso, pues, se establece una especie de vínculo filial entre Tuso y Cucachica, el más pequeño. El primero protege al segundo y, pues, esta relación se opone, ¿no?, a la crueldad que caracteriza la actitud, por ejemplo, de Lázaro, que pelea constantemente con Marqués en varios momentos de la obra. Entonces, la dimensión política e ideológica de esta segunda obra es evidente, y lo que aparecía en la primera como un suceso y parecía estar vinculado con lo íntimo, pues se convierte en esta obra ya en violencia política. Y paso a la tercera, Santa Perpetua, que tiene una estructura parecida a Travillis. Santa Perpetua vive con sus dos hermanos, Plácido y Pacífico, en una casona provinciana. El segundo hermano, Pacífico, al igual que Aurorita en Travillis y Tuso en Los Niños Perdidos, también parece retraso mental. Y lo que se añade en esta tercera obra es el tema de la identidad de género. Los dos hermanos aparecen vestidos de mujeres y al final también se cuestiona la identidad de Perpetua, para saber si es hombre o mujer. Esto revela el ambiente de opresión que reina en una familia, que impone una conducta determinada a los seres, como lo explica Pacífico, quien dice: mi madre siempre nos quiso mujeres, decía que las mujeres mantenían la familia y las tradiciones, que los hombres necesitaban a las mujeres que eran las únicas que estaban en contacto con Dios. Así que siempre nos trato como tales, y ve usted el panorama, que 3 estafermos que hemos quedado hechos. El peso de la tradición está presente desde el inicio de la obra. Pacífico, cuando evoca las visiones de su madre, habla de, cito, cosas que entiende porque vienen de madre, y de la madre de la madre, y de la madre de la madre de la madre, y sigue así. Y a continuación añade: a Perpetua le alcanza la memoria hasta el Génesis. El ambiente que reina en la familia recuerda el de Atravillis, con tensiones que se expresan también a través de insultos, en particular entre Plácido y Pacífico. La santa recuerda al personaje de Nazaria por su personalidad despótica, y también ella defiende la unidad familiar por encima de todo, incluso de la verdad. Santa Perpetua dice, por ejemplo, las familias han de estar unidas hasta que llega la paz. En esta obra el elemento perturbador es Zoilo, cuya madre fue denunciada durante la Guerra Civil por Perpetua, porque ésta estaba enamorada del padre de Zoilo, y cuyo tío murió fusilado y está enterrado en una fosa común. Y en particular lo que viene a pedirle Zoilo
a Perpetua es que le devuelva la bicicleta de su tío con la que ya se quedó y que se convierte en símbolo de todos los bienes robados, que son en realidad la casa, la dehesa, un molino, etc. Este personaje contrasta con los tres hermanos, encarna la dignidad, la verdad y la justicia y sigue fiel a la promesa que hizo a su madre de obtener una forma de justicia que Perpetua le niega. Y a diferencia de Atrabilis, lo que pasa en esta obra es que el orden familiar inicial acaba descomponiéndose por el afán de verdad de uno de los personajes, Pacífico, quien le hace preguntas a Zoilo para entender lo que pasó. Entonces, en esta obra se tratan otros temas tabúes, como las delaciones, la expoliación de bienes, pero en este caso es imposible volver a la situación inicial. La verdad aparece como intolerable incluso para un miembro de una familia tradicional católica, quien decide eliminar a la autora de tal injusticia. Y entonces, voy resumiendo los rasgos comunes y mecanismos dramáticos, pero de forma general, lo que quería decir primero es que Laila Ripoll, como es frecuente en su obra, elige una estética grotesca para representar el mundo de la familia y en particular por el hecho de que son hombres, son actores masculinos los que representan a estas mujeres. Entonces tenemos aquí unas imágenes para que os deis cuenta, ¿no?, de pues, esta estética grotesca, deformada, que pues, establece una distancia crítica a través del humor y que invita pues, a la toma de conciencia, ¿no?, del espectador. Va hasta lo escatológico. Aquí, por ejemplo, Daría pues, limpia la caca a Aurorita. Veremos también a Daría subirse encima del ataúd para mearse encima del cadáver, o sea, que lleva hasta extremos particulares, ¿no?, esta estética que llega a ser burlesca, ¿no? Y vamos a encontrar pues, esta misma estética en Santa Perpetua, aquí con los 4 personajes, con el dosel totalmente kitsch de la santa, ¿no?, que lleva amuletos, banderitas, imágenes de santos, vírgenes, etc. Y bueno, también la actuación de Marcos León, por la que se llevó el premio, ¿no? Mientras que aquí tenemos a Zoilo, del que una operación escénica dice que tiene la dignidad, no, que todo en él recuerda a la figura clásica de don Antonio Machado. Entonces es representante de otros valores. Otro rasgo, otro mecanismo que utiliza Laila Ripoll en estas obras es la oposición entre un espacio cerrado, un espacio escénico cerrado, agobiante, como es, bueno, este escenario de Atrabilis. No se ve muy bien, pero no he encontrado una vista general al decorado, pero se observa, bueno, el interior de una casa de provincias, con el ataúd, con el armario, la silla. Y aquí es el decorado de los niños perdidos, el desván, ¿no?, que funciona como espacio. Vale, 3 minutos. Bueno, incluso podríamos decir espacio liminal, ¿no?, como lo define María Luisa García Manso. Y este es, el siguiente, no sé dónde lo pone, es el decorado de Santa Perpetua. Y entonces, este decorado y este espacio escénico contrasta con un espacio fuera de escena, evocado en los diálogos, que se caracteriza por su dimensión sobrenatural. En los niños perdidos esto genera miedo en los niños,
pero en Atrabilis y en Santa Perpetua es una forma de llamar la atención a las fosas comunes. Las fosas comunes están rodeadas por ánimas, por resplandores, por una luz particular y un ambiente fantasmagórico que llama la atención, ¿no? a estas atrocidades, ¿no?, que se han cometido. Y el último es el personaje del Cándido. O sea, en las tres obras tenemos un personaje con retraso mental y este personaje es el que lleva a cabo el proceso de memoria. Y esto me parece muy interesante ver cómo la mente de un personaje que se aleja de la normalidad social pues permite llevar a cabo este proceso de verdad. Sin embargo, esta será mi conclusión, pues vemos que el tema de la memoria aparece como un tema familiar, es decir, un tema que se ciña al ámbito privado, íntimo, y la pregunta que quería hacer es, 15 años después de Santa Perpetua, 25 años después de Atrabilis, podemos preguntarnos si no es el momento de sacar este tema de la esfera privada para llevarlo al ámbito político, al ámbito judicial, algo que ha empezado a hacer la Ley de Memoria Democrática al transferir la responsabilidad de la localización de las fosas comunes a los poderes públicos y ya con las familias, pero